Muy buenas noches a todos, bienvenidos a El Diván Streaming para hablar un poco de psicoanálisis, psicología y de todo un poco. 13 minutos pasaron de las 20 horas, la temperatura en la ciudad de Santiago del Estero es de 31 grados, hay bastante humedad, un 53% de humedad, la probabilidad de precipitaciones del 25%, decían por ahí. Si llueve o no llueve, hagan sus apuestas porque aquí es una incertidumbre constante en Santiago del Estero, tenemos sequía, hace semanas que hay una terrible sequía. Y la verdad que yo sí quiero que llueva, a mí me gusta la lluvia. Pero bueno, vamos a preguntarles mejor qué opinan los profesionales. No los profesionales de la meteorología, no. Porque este programa no se trata de eso. Se trata acerca de la psicología y sobre todo del psicoanálisis, por eso se titula El Diván. Les presento con ustedes la licenciada Luciana Urquiza. Hola, Luciana. Hola, Majo, ¿cómo estás? ¿Volviste? Volvimos me has todos. abandonado, he tenido que tomar un lugar que no sabía nada. No, pero te salió excelente. Y también saludamos a Gastón Valé Lipreri. Hola, Gastón. Buenas tardes, ¿cómo estás, Majo? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo están todos por ahí que nos están escuchando? Hola a todos. ¿Qué tal la semana? ¿Estuviste de viaje? Por eso no estuviste el jueves pasado. Sí, me he ausentado por un viaje que tenía, jugaba la pelota mi hijo. Ah, yo pensaba que te iba de un viaje de trabajo, por eso ¿No eran digo, las Europas? Yo hemos sido yo engañados. pensaba que iba a estudiar con Lacan o algo así. Gracias a Dios no con la campo que está a 3 y algo de metro. Pero bueno, he hecho un viaje y relámpago. Ah, yo pensaba, no. He intentado estar virtual. No has estado tampoco virtual. No. Todos le fallamos a Luciana. Todos me han fallado. Pobre Solamente Luciana. Santi estuvo ahí. Qué bueno, Santi Masi. Le agradecemos un montón a Santiago Masi porque la verdad que es un genio. Y escucharlos a los dos, la verdad que fue buenísimo. Me alegro que hayan podido llevar a cabo este espacio que se titula El Diván. Y en este espacio, en El Diván, proponemos acercar la psicología y el psicoanálisis para el público en general, tratando de desglosar por ahí términos que son muy psicoanalíticos, muy técnicos, para que la gente común lo pueda entender, para que la gente común pueda aprender de qué se trata el psicoanálisis, en qué consiste, cómo se lleva a cabo. Por eso también hemos propuesto el radioconsultorio como una de las modalidades de hacer una sesión en vivo, pero también, y a mí me gustaría preguntarles esto, porque creo que la gente quiere saber un poco más acerca del psicoanálisis, porque la gente escucha psicoanálisis y piensa instantáneamente en Freud, como el padre del psicoanálisis, pero cuando hablamos de Lacan o lacanés, que el otro día me preguntó un amigo, Pablo, que le mando un saludo, ¿qué significa? Creo que mucha gente no sabe mucho de Lacan, solamente capaz que los que estamos en este ámbito del psicoanálisis. ¿Qué pueden contar acerca de este conjunto, de este dúo dinámico del psicoanálisis? Lacan básicamente tiene esta confusión de que es como alguien que continúa con la teoría de Freud y en todo lo contrario, incluso muchas veces la pone, hace un reverso, ¿no? Hace un reverso de lo que es el psicoanálisis, incluso introduce nuevos conceptos que permiten comprender la clínica. Básicamente, el punto fundamental desde donde parte Lacan es el lenguaje, ¿no? Que somos seres hablados, que somos seres atravesados por el lenguaje y de hecho esa es la herramienta con la que trabajamos en la clínica, ¿no? Sí. ¿Algo para agregar, licenciado Valé? Bueno, has dicho, Majo, hace un momento que la gente piensa en Freud cuando se dice psicoanálisis, y hace muy bien la gente en pensar en Freud. Bueno. Porque no existiría el psicoanálisis si no es por Freud. Es quien lo ha inventado. Y en verdad hay un reverso de eso, porque quien inventa el psicoanálisis, curiosamente, es una paciente de Freud que le dice algo así, ¿no? Cállese la boca y escúcheme, ¿no? Entonces, así es como nace el psicoanálisis. No, usted hable. Entonces, así nace el psicoanálisis. Freud lo que ha podido captar es alojar a alguien que le estaba pidiendo hablar y descubre que detrás de que la intención de alguien de hablar, podemos encontrar un motor para la cura, digamos. La talking cure. Talking cure lo llamó Freud. Exacto. Sí. Antes de denominar los psicoanálisis, perdón. Vamos a diferenciar, a ver si la gente o hasta yo también puedo llegar a comprender a qué aspiramos cuando decimos la cura. ¿Qué es lo que esperamos que alguien logre cuando decimos que está curado, que se llegó a la cura?
Es una pregunta compleja, creo. Yo creo que todo lo contrario a lo que el paciente cree al principio del tratamiento. ¿Sí? Esta desaparición de la sintomatología, ¿no? Y demás. Bueno, de hecho, Lacan habla de que la cura viene por añadidura, ¿no? El analista no persigue en una primera instancia, ¿no?, de eliminar los síntomas, sino que esos vienen por añadidura. ¿Cómo? A través de dejar que el paciente despliegue su discurso. Y es ahí, gracias a las intervenciones y a las lecturas que hace el analista, es ahí donde eventualmente se permite esto, ¿no?, de la cura. ¿Algo para agregar? Bueno, hay algo que la gente se pregunta y es, no se pregunta tanto por la cura, sino por el alta. Sí, es lo total. que la gente suele preguntar. ¿Cuándo me vas a dar el alta? O en los comentarios entre las personas, fuera de la charla entre psicólogos, dicen, me ha dado el alta mi psicólogo, cuando uno ya le ha dicho, no venga más porque no tienes preguntas. El concepto de alta no estaría tan afín al discurso analítico, me parece, ¿no? Eso podemos debatirlo. Pero la cura, yo creo que se trata de que las personas puedan vivir mejor. Sí, el síntoma no se suprime, probablemente se desplace, o probablemente uno pueda vivir más feliz, si se quiere, entre comillas, ¿no?, sin suprimir el síntoma. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que el síntoma se desplaza? Displasia, casi. Bueno, por efecto del discurso, porque el discurso tiene la particularidad de que se efectúa a partir de la articulación de palabras. Sí. Y para nosotros el síntoma es una formación de compromiso entre algo reprimido y la búsqueda de la emergencia de la satisfacción de un deseo, ¿no? Sí. Entonces, el compromiso es, ya que has reprimido esto, dice el psiquismo, te doy esto a cambio, a través de lo cual, exacto, a través de lo cual puedes satisfacer ese deseo que por la cultura o por lo que fuera es necesariamente reprimido, ¿no? Sí. Y ese es el síntoma. Entonces, el desplazamiento del síntoma, por ejemplo, ¿no?, a mí me gusta mucho ilustrarlo como, bueno, nosotros hablamos de zonas erógenas, que son partes del cuerpo a través de las cuales uno vivencia satisfacciones. Por ejemplo, la satisfacción oral. Uno puede de pronto pasar del pecho materno a ser besuquero, y de ser besuquero puede pasar a tomar alcohol o tomar mate, como en nuestro caso ahora, ¿no? Así se produce el desplazamiento, ¿no? Bien, bien. Bueno, la verdad que muy claro, la verdad, sus intervenciones. Me parece muy interesante también recordarle a la gente que en este espacio, en el diván, nosotros, además de proponer un acercamiento del psicoanálisis a la comunidad, proponemos siempre un tema del día para poder, digamos, explayarnos mejor acerca de eso. Y en este caso, el tema es, y lo va a presentar Luciana con su gran elocuencia. Bueno, en esta oportunidad hemos propuesto hablar de todo lo referido, bueno, lo hemos titulado Ecos de una pérdida, ¿no? Entendiendo de que creo que todos en algún momento hemos tenido una pérdida de diferente índole, y creo que es algo que se presenta todo el tiempo dentro de lo que es la clínica, y podríamos llegar a pensar, ¿no?, de que tal vez uno pasa solamente por un duelo cuando pierde a un ser querido, sí, o cuando se enfrenta a una ruptura amorosa. Y esto que vos decías, Majo, con referencia al dispositivo analítico, de hecho, los pacientes siempre llegan a análisis cuando algo han perdido, y no necesariamente cuando han perdido un ser querido o se ha efectuado una ruptura amorosa, sino porque algo ha perdido, algo de lo que lo sostenía ya no tiene el mismo efecto, sí, y es una pérdida de que empiezan a transitar, ¿no? De hecho, bueno, haciendo hincapié en el tema que nos compete hoy, el duelo ha sido uno de los temas que Freud trató en 1914, bueno, la obra que él publica lo hace en 1917, y que ha sido un momento muy muy particular de Freud, porque justamente ha habido un contexto de guerras, sí, digamos, se empezaba a deteriorar físicamente por la enfermedad, entonces estaba pasando por muchos procesos de duelo, su hija estaba enferma, entonces es ahí cuando él publica Duelo y Melancolía, ¿no? Sí. En donde uno entiende, Freud lo que básicamente da cuenta que el duelo es un proceso normal, no le da la entidad de lo patológico, como claro, a veces
podemos escuchar incluso muchos, a veces manuales o diagnósticos, ¿no? Que diferencian entre lo que es un duelo patológico y un duelo normal. Sí. Y lo que va a diferenciar es la cuestión del tiempo. No sé si son 3, 6 meses, ¿no? 6 meses, 6 creo meses, yo. sí. Bueno, en este programa entonces tenemos ecos de una pérdida, entre el duelo y la melancolía, que también va a ser otro término, otro aspecto, otro concepto que vamos a abordar en este programa. Pero habiendo hecho esta breve introducción, también queremos proponerle a la gente que vamos a escuchar algunos temas, algunas canciones que abordan un poco en sus letras algo de esto del duelo, y lo vamos a analizar y vamos a pedir también sus opiniones. Si quieren sumarse a nosotros, pueden seguirnos en la página de Facebook, que se titula soloradio.sgo. También pueden seguirnos en el streaming, el diván. También estamos en YouTube. ¿Cómo es la página de YouTube? El canal. Diván.santiago. el.divan.santiago, ahí también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí van a ver después cuando subamos el video de los programas anteriores, ya están subidos, pero el próximo de este programa lo pueden ver en vivo a través de soloradio.sgo, en este programa, en este espacio que vamos a estar todos los jueves de 20 a 22 horas. Y bueno, habiendo hecho esta breve introducción, ¿les parece si vamos a escuchar alguno de los temas duelísticos? Sí, me encantaría. Me encantaría. Bueno, entonces vamos a escuchar algunos de los temas elegidos por el operador, la operación técnica, a quien le agradecemos mucho a Solo Radio por abrirnos las puertas de esta radio para que podamos llevar a cabo este streaming de El Diván. Desde Santiago del Estero, Solo Radio. Suena mejor. Cierro el mar, pongo el grito en el cielo, clavo una cruz, muerdo arena, miento, deshojas flor, corres campos de cardos, en sonidos de recuerdos, encuéntrame. Carne y hueso, hueso y nada. En el sueño es lo que espero encontrar. Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar. Llanto que aflora y su flor alimento, envenena el dolor, cae muerto. Faltan pedazos, estrofas y versos. En lo peor de mis sueños, despiértame. Carne y hueso, hueso y nada. Resucito en el sueño, es lo que espero encontrar. Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar.
resucito en el sueño, es lo que espero encontrar. Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar. Te resucito en el sueño, te resucito en el sueño, te resucito en el sueño, te resucito en el sueño. Se detuvo en punto muerto y fue tan grande ese silencio, fue tan grande el desamor. Restos de un navío que encallaba, yo te quise y yo te amaba, no sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó. Todo nos parece intrascendente, no es cuestión de edad o de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Pupilas descubriendo algún Chagall en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien. Tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina, entre las copas y el café. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Toda velocidad.
Desde Santiago del Estero, Solo Radio. Suena mejor. Se detuvo en punto muerto y fue tan grande ese silencio, fue tan grande el desamor. Restos de un navío que encallaba, yo te quise y yo te amaba, no sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó. Todo nos parece intrascendente, no es cuestión de edad o de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Veo tus pupilas descubriendo algún Chagall en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia. Estamos de vuelta en El Diván, streaming aquí por Solo Radio. Así nos pueden buscar en Facebook, soloradio.sgo. Así ven la transmisión en vivo de este programa desde cualquier parte del mundo. Ya. Estamos de vuelta para tratar el tema de hoy, que es un tema muy serio, así que nos ponemos serios, que es el duelo y la melancolía. Bueno, aquí nuestros colegas licenciados van a hablar un poco de ese tema, sobre todo Luciana, que nos va a contar un poco de manera teórica qué es, pero después lo vamos a tratar de ejemplificar para que la gente lo comprenda mejor. Bien, sí, como decíamos anteriormente, Freud desarrolla esta idea del duelo, ¿no? En donde él teoriza de que es una reacción frente a una pérdida. Sí. Donde esta puede tomar de un objeto amado. Este puede ser una persona, un ideal, la patria, una ruptura amorosa, en donde se genera, digamos, una respuesta frente a una pérdida, que puede ser o un duelo o una melancolía, ¿no? Sí. Y en el duelo, justamente lo que da cuenta es esta cuestión que es un proceso que lleva un tiempo determinado, en donde la libido, le dice él, que es esa energía, ¿no? Tiene que ser redirigida, ¿no? Uno cuando se vincula, fuese con una persona amada, con el objeto, vamos a decirlo, ¿no? Que está en cuestión, uno deposita una determinada libido, una determinada energía, y cuando ese objeto se pierde por el motivo que fuese, esa misma libido, ¿no? Vuelve hacia sí mismo, ¿no? Y tiene que encontrar diferentes caminos para ser redireccionado. Y ahí está el tema. ¿Cuánto tiempo una persona puede llegar a tomarle redirigir esta buscar libido? esos caminos como para canalizar el dolor, porque el duelo también se caracteriza por eso, ¿verdad? Por el dolor, por la angustia. Totalmente. De ser? hecho, Freud lo que postula es un cuadro sintomático en donde caracteriza 4 sintomatologías, que es un talante dolido, una sensación de dolor, creo que todos en algún momento hemos atravesado por esto. La pérdida de interés por el mundo, ¿no? Es muy característico que una persona que ha perdido a un ser querido o un objeto amado pierda total interés, no esté encerrado, no tenga ganas de hacer otra cosa, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que dice es la pérdida de la capacidad de amar. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, si nos situamos en una ruptura amorosa, también, ¿no? Es como que uno no puede, por ejemplo, conocer otras personas hasta que atraviese este duelo, o no. Bueno, eso después. Claro, porque es todo un tema, sí, ¿no? es todo un tema, como esas personas que
utilizan canalizar de esa forma, de romper con alguien y ahí nomás salir con otra persona. Que eso también, pero que son reemplazos momentáneos. Que tal puede vez ser una manera de negar la pérdida. Claro. De negar eso perdido, ¿no? Entonces eso es algo muy característico que también hay que tener en cuenta. Por último, dice que es la inhibición de toda productividad, ¿no? Es una persona que además no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de estudiar, de juntarse con amigos, ¿no? Pero él da cuenta de algo distintivo que va a diferenciar el duelo de la melancolía. Sí. Y es que en la melancolía van a suceder una serie de autorreproches y denigraciones hacia uno mismo. Sí. ¿Pero por qué? Porque en la melancolía, vamos a decir que sería como un estado más patológico, ¿no? de una reacción frente a una pérdida, es que la persona se identifica con eso perdido. Por lo tanto, esta autorreproche, ¿cómo lo podemos ver en la vida diaria, no? Fue mi culpa, yo siempre fui la basura, yo podría haber hecho mejor las cosas, ¿no? Sí. Y esto nos da cuenta de una diferenciación en cuándo estamos ante un terreno de un duelo y cuándo ante el de una melancolía. Así es, sí. ¿Qué más podemos agregar acerca de Bueno, en torno a la pérdida del interés por el mundo exterior, veamos que la cultura, o en los laburos, por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido, nos dan unos días para hacer el duelo. Es decir, para poder desinteresarnos por el mundo exterior, e ir a elaborar el duelo ahí en ese par de horas que ahora con la pandemia se ha reducido, después de la pandemia, ¿verdad? Los velorios duran un tanto menos después de la pandemia. Y a mí me llama la atención, muchos pacientes dicen, bueno, he elaborado el duelo, o no he terminado de elaborar el duelo, ¿no? Y es interesante interrogarse, ¿qué es elaborar el duelo? Sí, totalmente. ¿Qué es? Yo creo que no hay una finalización del duelo, ¿no? Lo que hay es un despiste, habíamos dicho hace un momento, el desplazamiento en torno al síntoma. Con el duelo sucede algo similar, ¿no? Uno ha perdido el ser querido y elaborar el duelo no quiere decir que uno termine por aceptar la pérdida, sino que vive a pesar de esa pérdida, que no es lo mismo, ¿no? De hecho, sucede con gente que ha perdido un ser querido que en la fecha de su cumpleaños vuelve a angustiarse, ¿no? O cuando uno ha perdido el ser querido antes de recibirse, luego se recibe, se acuerda del ser querido que hoy no está. Claro, ¿no? Como me hubiera gustado que esté aquí. Y quizá uno podría ser mentiroso y decirle a un paciente, ya lo has elaborado el duelo, y después cuando se angustia ante cierto evento va a decir, me ha mentido, ¿no? Entonces yo creo que el duelo nunca se termina de elaborar del todo. Sí, totalmente. Además, creo que algo que tenemos que destacar aquí es que el psicoanálisis, como lo hemos mencionado en el primer programa, se basa en la singularidad. Entonces, cada persona va a tener su manera de llevar su duelo, de elaborarlo, de procesarlo y de vivirlo y de tal vez aceptarlo, como decía, o simplemente vivir con esa pérdida. Una frase que escuché de Rolón, que bueno, Rolón es un psicoanalista muy conocido que se encargó de difundir el psicoanálisis mucho en los medios. Decía que uno tiene que volver a aprender a vivir en un mundo donde esa persona ya no está, y volver a conocer o saber cómo es vivir y manejarse y producir y hacer su vida en ese mundo sin esa persona ahí. Y bueno, como decía, no significa que la vas a olvidar, que se ha olvidado, o que la pérdida ya no va a doler. Simplemente tal vez aprender a sobrellevarlo de alguna manera. Bueno, yo voy a disentir con los criterios de diagnóstico. Bueno, para aclarar el duelo, hay un texto de Freud que ha mencionado Luciana, Duelo y Melancolía, lo pueden googlear, lo van a encontrar. Todos los textos de Freud son fácilmente fácil de encontrarlos, digo, en Google. El duelo vendría a ser el duelo normal, digamos, que tiene una duración y una finalización, ¿no? Mientras que la melancolía vendría a ser la patologización del duelo. Esto que decía Luciana hace un momento de que uno se identifica al objeto perdido, eso tienen en común tanto el duelo como la melancolía. De hecho, uno empieza a decir, empieza a recordar cosas habitualmente narcisistamente o autorreferencialmente, diciendo,
acordarse de los eventos, de las situaciones, los momentos compartidos con ese sujeto que ahora está en el cajón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo dice tan brusco, licenciado? Bueno, pues está cremado también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, perdón, un poquito de humor, ya sé que hay gente que quizá la ha pasado mal, sí. Todos la hemos pasado mal, pero bueno, Freud decía que el psicoanálisis también se trata del pasaje de la tragedia a la comedia, así que si yo le puedo poner comedia porque me he analizado. Entonces decía que eso no tiene que eternizarse, esa identificación con el objeto perdido. Cuando digo el objeto perdido, entiéndase el ser querido que uno ha visto fallecer en su momento, ¿no? Si se eterniza esa identificación con el objeto, sí, ahí estamos en presencia de la melancolía. Yo decía que voy a disentir con los criterios diagnósticos en torno a los tiempos que tiene cada duelo, justamente por eso, porque la gente elabora el duelo, si es que eso existe, de modos singulares, ¿no? Y no quiere decir que alguien no pueda angustiarse de aquí al aniversario de la pérdida, ¿no? Se corre el riesgo bajo los criterios diagnósticos de los manuales diagnósticos, valga la redundancia, psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Y también no quita que uno pueda angustiarse de aquí a 10 años por la pérdida. Sí. Y no por eso vamos a decir que se trata de una melancolía. Claro. Simplemente es que uno va reelaborando la pérdida. ¿Y qué opinan de esto de hoy, que la psicología es positiva, que por ahí te dicen, soltá, superalo, soltá? ¿Qué hacemos cuando una persona está atravesando un duelo, una pérdida importante, y bueno, de repente escucha que hay gente que le dice algo así? Me parece que... Yo creo que no solamente esta cuestión del soltar, no solamente suelta, entre comillas, al objeto amado, sí, sino también a quien uno fue. Sí. Entonces, nosotros del psicoanálisis siempre decimos que el otro constantemente nos devuelve una imagen, ¿no? Sea este ser querido, una pareja que no fue y demás. En ese momento, ese objeto amado nos devolvía una imagen. Entonces, por eso traemos en sí el narcisismo. Y no se entiende el narcisismo como eso de que me quiero y me amo mucho, sino de que eso que está sobre sí, ¿no? Que el otro nos devolvía una imagen, ¿no? Y entonces es también duelar eso que no fue y va a dejar de ser. Sí. Por ejemplo, Gastón hacía mucho énfasis dentro de lo que es la pérdida cuando se topa con la muerte de un ser querido. Pero también existen otras posibilidades, ¿no? Como es muy común las rupturas amorosas que llegan sí. al consultorio, ¿no? En la clínica uno se da cuenta que hay muchos duelos que se realizan anticipadamente. Por ejemplo, si nos remitimos a parejas, duelos que se realizan sin haberse separado. Sí, separaciones sin duelo y duelos sin separaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay parejas que se separan, pero les cuesta todavía duelar, ¿no? Y uno tal vez puede ver que esa persona ha hecho su vida, sigue conociendo a otras personas, pero constantemente hay una cuestión melancolizada, ¿no? De remitirse todo el tiempo al objeto perdido. Y muchos duelos que se han realizado sin una separación. Por ejemplo, no, esto que ocurre y se escucha mucho hoy en el discurso común que hoy se escucha, esto de yo ya venía duelando esto. Sí, ¿no? Sí, entonces es una manera total. Anticipada, ¿no? Y porque creo que la separación tiene mucho que ver con cuestiones ansiógenas. Separarse produce un gran grado de ansiedad y tiene mucho que ver con el apego. ¿sí? Entonces muchas veces uno ve, por ejemplo, parejas que saben de que ya no hay amor, ya todo está perdido, pero aún así siguen juntas, pero justamente por la ansiedad que les genera, ¿no? Hay otro psicoanalista que es Bowlby, que habla mucho sobre estas cuestiones de apego, que habla de el apego ansioso. ¿Qué pasa cuando se desapega de esa persona? Y después en el duelo, ahí sí estamos hablando ya más de un terreno de la angustia, ¿no? Bueno, justamente recién hablábamos se escuchaba la despedida de Fito. Y la despedida, podemos considerarla como incluso a veces un paso previo a la separación y al duelo. La despedida tiene mucho que ver con lo simbólico de eso que ya no fue, no va a ser
y de incluso despedirse de uno mismo. Por eso hablamos nuevamente de esta cuestión narcisista, porque también implica el separarse de uno mismo que fue y que no va a ser. Y eso también es algo que tenemos que remitirnos a la clínica, de cómo a cada paciente que llega a la clínica repercute ese lugar que el otro, porque constante es una cuestión de un lugar que hasta uno mismo pierde. Sí. Y elaborarlo también lleva su tiempo, ¿no? Sí, a mí también me llamó mucho la atención una frase que mencionamos ayer justamente en el seminario de duelo y melancolía de síntomas actuales de psicoanálisis, que fue la frase: el duelo no se toca. ¿Se podrían explicar mejor esta frase? Ustedes que son los profesionales. Bueno, cuando hablábamos esto de ayer en el seminario de que el duelo no se toca, que a veces no hay manera de acelerarlo. Sí. No hay manera de decir, dale, superar, ¿no? Soltá, eso que se dice, ¿no? Como agilizar los tiempos. A veces lo que emerge dentro de la clínica y habilitar el discurso del paciente, lo que permite es justamente ver cuál es el lugar que ocupaba en el vínculo ese, ¿no? Ya puede ser con el objeto, que puede ser cuál es el lugar, ¿no? Y eso permite tener una lectura novedosa. Tal vez el dolor no se va a ir en ese momento, ¿no? Pero permite dar, vamos a decir, como herramientas, ¿no? Y otra de las frases que mencionábamos ayer, que Freud de hecho la menciona, que dice: él sabe a quién ha perdido, pero no lo que ha perdido en él. Eso con la melancolía. Eso habla en referencia a la melancolía, ¿no? Es muy remitido a la identificación que tiene con ese objeto perdido. Sabe a quién ha perdido, pero hay algo que se ha ido con ese objeto de amor. Sí. También me parece muy importante resaltar dos cosas. La primera es que cuando hablamos de discurso en psicoanálisis hablamos de cualquier comunicación verbal, de lo que dice el paciente, del habla, de lo que se habla en una terapia o lo que hablamos comúnmente. Pero la segunda cosa era que puede que el objeto sea real o imaginado también, o sea, que no sea un objeto en sí, sino la imaginación, la expectativa de algo, la idea de algo que se pueda duelar. Casi siempre es la idea de algo. Bien. Bueno, es polémico esto, ¿no? Pero sí, yo creo que uno cuando sufre la pérdida de alguien, lo primero que se le vienen son momentos, recuerdos, ¿no? Entonces siempre es la idea de algo, lo que a uno le duele, y la idea que uno se hace de qué es lo que ya no va a poder hacer próximamente con ese ser querido. O también ¿no? A mí cuando buscábamos canciones que hablen un poco del duelo, se me vino a la cabeza Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, porque ahí también hay una negación del duelo del cuerpo perdido, que bueno, nos sucede a los cuarentones, que el cuerpo ya no es el mismo, que algo de panza uno empieza a cosechar, que uno trabaja un solo abdominal, ¿no? Que la rodilla ya no te puedes agachar. Exacto. Entonces, también hay un duelo en torno a las modificaciones que el cuerpo va sufriendo conforme pasa el tiempo. Sí, sí. Bueno, por ahí me sentí reidentificada, que siempre soy autorreferencial, aunque lo comparamos en otro tipo de escala, obviamente, que con lo que me pasó a mí del accidente, de la pierna, de la rodilla. Estaba charlando con un amigo y le decía, ahora no voy a poder jugar al pádel. Y Majo, ¿cuándo en tu vida quisiste jugar al pádel? O sea, estás haciendo duelo de la idea de perder jugar al pádel, y si vos no juegas, ahora quieres hacer parkour, todo, porque no puedes. Y bueno, nos reíamos un poco de eso, que por ahí hablamos de perder esto que uno se imagina que puede llegar a ser o a tener, pero que no es algo real, no es algo, una pérdida real, sino también más una expectativa, la imaginación. De hecho, no tenemos que dejar de tener en cuenta que Freud también dice esto de que uno duele también lo que es un ideal. Claro. Y esto volvemos a cuando llegan, se llega al consultorio, vienen duelando muchas veces a los padres vivos. Sí. ¿Por qué no? Esto de que al final no eran como yo pensaba que era, no era este padre o esta madre tan completa, tan excelente como yo pensaba. No, también tuvo sus fallas. Sí. ¿No? Y eso que es bastante, repercute en cierta manera en los pacientes. Otra de las cosas, el amor romántico, el amor, sí. No lo digamos romántico, el amor, no, esta idea que uno tenía del amor es algo que surge una y otra vez.
Entonces también ahí hablamos de escenarios de pérdida, ¿no? Tal vez Freud, él puntualiza ciertas circunstancias, pero hoy en la actualidad y en las circunstancias de la época nos damos cuenta que duelamos de más cosas de las que pensamos, ¿no? Sí. Todo el tiempo estamos sometidos a esta cuestión de la pérdida y cómo uno se reinventa ante eso, ¿no? Después, uno pasado un determinado tiempo del duelo, puede encontrar distintos caminos, ¿no? Pasado ese determinado tiempo, nos damos cuenta que, por ejemplo, muchas personas comienzan a hacer todo a través de la vía de la sublimación. ¿Qué sería la sublimación? En términos muy generales y coloquiales, comenzar a hacer cuestiones productivas, ¿no? La pérdida de la productividad que había en el duelo, ¿no? Empiezan a ser más productivos, incluso hacer cosas que nunca antes habían hecho, ¿no? Sí. ¿Quién dice que ahora nos estamos sublimando nosotros? A mí también me parecería muy interesante como para cerrar este bloque teórico, no sé si quería agregar algo más. No, iba a hacer mención a la canción, la despedida de Fito Páez, porque él se pregunta una cosa, dice, cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó, dice, perdón, me he equivocado, pero dice, esperen que encuentre la parte, se me ha bloqueado el teléfono y bueno, se me ha movido. Esto, dice, yo te quise, yo te amaba, no sé bien lo que pasó. Es decir, aquí la letra claramente habla de una ruptura amorosa y a mí me llama mucho la atención los escritos, la poesía de Fito Páez, porque hay una infinidad de alusiones a su vínculo con Fabiana Cantilo, ¿no? Que además conservan una relación de amistad eterna, a pesar de haber producido la ruptura de su relación hace muchos años. Sí. Brillante sobre mí, este tema, la despedida. Vi una infinidad de canciones que hablan de la ruptura y en los últimos discos vuelve a nombrar a Fabiana Cantilo. Entonces mi pregunta es, ¿ese duelo por la pérdida de aquel amor lo ha elaborado Fito Páez? Y yo sospecho que sí, porque cuando Luciana dice sublimación, el arte es un medio a través del cual uno elabora las pérdidas. Sí, bueno, ese también es un tema que más amplio, el tema de la sublimación. Les cuento que mi alumna del taller de radio y oratoria, que está estudiando psicología también, mañana vamos a estar en Voces en Formación y ella está preparando una columna acerca de la teoría de la sublimación, más que nada de la teoría, no de la práctica, digamos, porque bueno, ella es estudiante todavía. Pero bueno, si les interesa escucharlo, lo pueden escuchar mañana en Voces en Formación a las 18 horas. Pero también lo que iba a agregar como para ir cerrando este bloque más o menos teórico y ejemplificador, era que en torno a la sublimación también podemos tomar como ejemplo las letras de Callejeros, Casi Justicia Social o ahora Don Osvaldo, que vamos a escuchar para ir cerrando este programa y después volvemos y nos despedimos, ¿les parece? Me parece. Excelente. Así que vamos a escuchar Callejeros vamos a duelar día a día. El programa. Vamos a duelarlo. A ver la sublimación de Callejeros del gran patrón. 8 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos aquí en El Diván Streaming. La temperatura en la ciudad de Santiago del Estero es de 29 grados. No se asoma para nada la lluvia, ni un atisbo de lluvia hay aquí afuera, pero la humedad es del 59%. Estamos aquí en este tercer y último bloque del streaming, El Diván. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3853-103614. Si no, también nos pueden buscar en Facebook como soloradio.sgo, donde se está transmitiendo en vivo este programa. Cambiamos de cebador. Vamos a ver qué tal le va. Voy a hacer una crítica constructiva acerca de su cebación. Malísimo. Me robó varios mates. Pero estoy duelando esos mates ahora. Estábamos escuchando en la pausa por duplicado Día a Día de Callejeros o Casi Justicia Social. Bueno, ahora Don Osvaldo. Y ahora nos va a contar un poco Gastón acerca de la letra. Bueno, hay que contextualizar la letra. Y en verdad el disco entero, que es un discazo, del año 2006, es decir, 2 años después de Cromañón, la tragedia de Cromañón, que fue un recital de Callejeros, que es una banda de rock, ¿no? Que posiblemente la conocen, seguramente la conocen. Entonces el disco en su mayoría tiene letras que hacen alusión a la pérdida. En ese recital, el Pato Fontanet, el vocalista de la banda Callejeros, pierde amigos y a su pareja, a su novia de aquel momento. Y es muy interesante, yo he recortado un fragmento para no aburrirlos, que da cuenta del duelo y que da cuenta de lo que habíamos mencionado hace un momento, que es la sublimación. Dice:
el siguiente fragmento. Y no me puedo acostumbrar, el tiempo me trata de curar, pero sigo cantando, por eso vivo, por ella y por todos los que se me han ido. A veces me trato de escapar hacia alguna otra realidad. Aguanto día a día lo que me toca, acuesto a mi alma en un rincón, descubro que la vida es otra cosa. Sin ella mi alegría se escapó. Decía lo de la sublimación porque el disco en sí mismo, vamos a inferir lógicamente, no hemos hablado lamentablemente con el Pato Fontanet, pero es un intento de hacer con la pérdida. Sí. Es un intento, la sublimación es eso, es mediante el arte elaborar algo del orden del malestar. Sí, ¿no? sí, algún objeto artístico, una producción artística que surge de ese dolor, de esa angustia y de esa pérdida, tratando de canalizar esta libido que tal vez se ha perdido del objeto. De hecho, por ejemplo, ahora se me viene a la mente estas mamás que han perdido a sus hijas producto de femicidio, ¿no? Las madres del dolor. Sí. Sí, eso también no es un medio para canalizar ese malestar, ¿no? Sí. A ver, como decía el Gastón, uno vive a pesar de, y eso tal vez es una manera de mantener, vamos a decir, vivo a eso que ya no está, ¿no? Sí. Y justamente a quién se dirige las madres del dolor, ¿no? Que también una identificación con las pérdidas con otras mamás. Entonces, da cuenta de los posibles caminos que puede tomar el duelo. Uno en el duelo justamente por eso, porque se lo elabora. En la melancolía no hay tal elaboración, Sí. ¿no? Y por otro lado también se me venía mucho esto de que saliendo de estos escenarios, si hay otros posibles escenarios donde nos enfrentamos a una pérdida. Por ejemplo, ¿por qué no puede ser una pérdida también un diagnóstico? Sí. Un diagnóstico de una enfermedad. Vos decías, Majo, recién de tu accidente, que has querido empezar a hacer cosas que nunca has querido hacer, producto de después de este accidente, ¿no? Por la inminente pérdida de, ¿no? De esa movilidad, digamos. Sí. Hay un contrapunto que voy a debatir, porque aquí el Pato dice, pero sigo cantando, por eso vivo. Es decir, hay un desplazamiento, hay un modo de hacer con la pérdida, ¿no? Saber hacer, le decimos nosotros, porque somos medio franceses. Eso es el lacanés, hacernos los franceses y que no se nos entienda, ¿no? Entonces dice, sigo cantando, por eso vivo, ¿no? Con las mamás del dolor, ¿no? Se corre el riesgo, lo que no quiere decir que no sean muy útiles esos espacios, pero promueven la identificación entre los seres que han perdido y promueven un apoyo entre ellos. Claro, esto de hacer red también, de apoyarse está muy bien. mutuamente. Pero yo diría que el duelo lo van a terminar de elaborar cuando logren despegarse también de ese grupo que está asociado a la pérdida. Claro, que no la sostenga solamente eso, digamos. Cuando logren cantar solas, digamos, de algún modo. Como ¿verdad? el Pato. Exacto. Bueno, también Luciana nos va a leer un fragmento que con respecto a esto de los diagnósticos. de Sí, las bueno, pérdidas. esto viene de un libro que se llama Cada vez que decimos adiós, de Luciano Lutero, duelos, separaciones y despedidas. Él lo remite mucho a lo que es una ruptura amorosa, ¿no? Y de todo el proceso que de eso implica, ¿no? Pero en uno de sus últimos capítulos habla de otros tipos de pérdidas. Y dice, quizás una guerra, un accidente, un duelo o una enfermedad sean ocasiones en las que alguien se despierta y toma plena conciencia de lo que es vivir. Nuevamente es paradójico, porque pareciera que son necesarias las enfermedades para que alguien descubra que está vivo, como si éstas, lejos de ser patologías, fueron caminos en los que alguien despierta a su capacidad de vivir. Sí, totalmente. También creo que habla mucho de un aprendizaje que puede dejar esos tipos de pérdidas, diagnósticos, enfermedades. Bueno, a mí también me pasó con el fallecimiento de mi padre que me empecé a repetir una frase y a tratar de valorar lo que uno sí tiene, a pesar de que uno primero obviamente duele y sufre por lo que ha perdido, de decir, bueno, que nada es tan importante a veces como para no tratar de resolver las cosas con los seres queridos, ¿no? Como para dejar de hablarte con una hermana para siempre, como para dejar de hablarte con tu mamá, porque por diferencias personales que tal vez se pueden resolver mientras está esa persona, y que también es un tomar conciencia, un aprendizaje a partir de ese duelo.
De hecho, es muy particular que a partir de un duelo a veces pasa esto, ¿no? De que me dejo de hablar con tal otra persona, pero ahí es muy interesante pensar que a partir de ese duelo, de lo que fuese, ¿qué otras cosas nuevas se posibilitan, no? ¿Por qué se deja de hablar con su madre, no? ¿Cómo estaba anudado, en este caso, no, al padre? Entonces, también muchas veces sucede esta cuestión de que los sujetos cuando pierden, ¿no?, este objeto amado, dicen, no sé cómo seguir viviendo. Sí. Y ahí volvemos a lo que anteriormente mencionábamos, que a veces el otro nos devuelve una manera de vivir porque nos devuelve una imagen de lo que nosotros somos, ¿no? Es muy casual, por ejemplo, un enamorado comienza a adoptar formas del ser que quiere, ¿no? Sí. Justo al otro le gusta el rock, me hago rockera, me hago toda la cuestión, ¿eh? Y ahí es muy interesante pensar cómo el deseo es el deseo del otro, que es algo que lo repetimos mucho los psicoanalistas y lo vamos a seguir repitiendo. Y que lo vamos a detallar. Lo vamos a detallar próximamente, sintonícenos. Pero cómo el deseo es el deseo del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando ese otro ya no está más? Sí. Hay otras posibilidades de otros, valga la redundancia, y ese es el camino, ¿no? El fin de análisis, recién hablábamos con Gastón, al fin y al cabo es eso, ¿no? Cómo uno se inserta su deseo en relación a al otro, lo que el otro quiere, y empieza a hacer cosas para ocupar un lugar en el deseo. Ahora, cuando ese otro ya no está, por el motivo que fuese, como que el deseo queda estancado. Sí. Y es ahí el trabajo del análisis, ¿no? Volver a redireccionarlo, volver a encontrar otros caminos, ¿no? Como volver, vamos a decir, a la vida, ¿no? Podemos decir. Bueno, yo voy a dar vuelta a la página un poco. Sí. Porque se me ocurrió, producto de la clase del seminario de ayer, bueno, dictamos un seminario que se llama Síntomas Actuales, es un seminario anual que lo hacemos cada 14 días, y ayer justamente la clase ha tratado esta misma temática, duelo y melancolía. Una picardía la nuestra de hoy hablar de eso, porque lo teníamos a mano, fresquitos a los conceptos. Pero hay algo de lo que no hemos conversado en torno al duelo, porque hoy se ve mucho más, ¿no?, por el auge del capitalismo, ¿no?, de la pérdida del dinero. Es un tema que no hemos tocado ayer en la clase de seminario, las 200 personas que han ido ayer, hoy se van a noticiar. Pero cuando alguien pierde dinero también duela, las cripto, que cae PETA, que el USDT, etcétera, ¿no? Y la época promueve que no haya pérdida, es decir, la época va a contrapelo de los duelos. Y de hecho, cuando he dicho hace un momento que los velorios son más cortos, también tiene que ver un poco con que hay una negación aprovechado por el COVID, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro duelo, el económico de dinero. Sí, y más allá de todo queremos recomendarle a la gente que se comunique con nosotros, ¿no? Que quiera charlar de algo, que quiera salir al aire de forma anónima, obviamente, para el próximo programa, que se comunique con nosotros, pero también queremos contarles acerca del Centro de Atención Psicológica El Diván, que atiende niños, adolescentes y adultos en Garibaldi 861, está ubicado ahí, y que se pueden comunicar con El Diván a través del 385-154-997243. Si no, muy fácil, lo buscan en Instagram, el.divan.sgo, ahí van a encontrar el Instagram del Diván y donde se van a poder comunicar y hacer sus consultas. Así es. Bueno, vamos a ver de qué trataremos la próxima temática. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos. Con la despedida, porque hay que despedirse. Así que bueno, les agradezco mucho. ¿Les gustó el programa? Bastante bajón, pero bueno. A mí sí, espero que a la gente le haya gustado. Pero le encontramos la elaboración a través de la comedia también. Y eso me sirvió mucho a mí. Lo que dijiste está muy bueno. Y espero que a la gente también le haya gustado, le haya servido de algo, le haya sido útil de algo. Y bueno, cualquier cosa que quieran consultar, se pueden comunicar con El Diván, streaming también, a donde pueden hacer sus consultas por si quieren salir al aire de forma anónima, que también es el mismo número, ¿verdad? Exacto. 3854-997243. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias, Majo, muchísimas gracias, audiencia, y bueno, nos veremos el próximo jueves, 20 horas. Así es. Chao, Gastón. Chao, hasta el jueves, los esperamos. Bueno, también pueden
preguntar cosas que han quedado en el tintero, en el WhatsApp o en el Instagram. Sí, ¿verdad? y también pueden sugerir la temática para el otro jueves a las 20 horas. Volvemos con el diván aquí en Solo Radio. Búsquenos en Facebook como soloradio.sgo y mañana no se pierdan Voces en Formación a partir de las 18 horas. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau.